La idea de viaje era algo que teníamos claro. El problema era cómo hacíamos viajar las palabras. ¿Cómo viajan las palabras? La lengua española viajó hace muchos años, cruzó el mar como materia prima y ahora nos es devuelta como literatura. Para que esa lengua continúe teniendo el poder que tiene, es necesario cuidarla. Y como decía Gabo, cuidarla no es protegerla, sino abrirle los límites. Teníamos un punto de partida, que era la obra de García Márquez, y teníamos un punto de llegada que volvía a ser la obra. Empezamos a decidir cómo podíamos ir descomponiendo o destilando esa obra y aparecieron los distintos estados por los que vamos atravesando. La palabra dicha, la palabra objeto, la palabra código. La idea de que la palabra pasa por distintos estados es una forma de evidenciar el viaje que la palabra emprende desde un punto de partida, que sería Colombia, hasta un destino que sería España. El estado primigenio de la palabra sería la palabra obra, ¿no? Es decir, partimos de la obra escrita de García Márquez y esta palabra va a mutar. En el momento en el que es leída, esa palabra se vuelve incorpórea, se convierte en sonido y el viaje se hace posible gracias a la tecnología. Hay un momento en el que la palabra se convierte en dato. Ese sería el estado más inmaterial de la palabra y luego, poco a poco, se vuelve a materializar. Después de la instalación que se hace en Madrid, esa palabra seguiría describiendo ese mismo viaje. El reto era cómo podíamos sintetizar esos estados de la palabra de una forma gráfica, que nos contaran todo y que además nos dieran la sensación de movimiento y de travesía y de viaje. Surgió la onda como elemento básico y a la vez esa onda nos da la sensación de que estamos hablando de un sonido o estamos hablando de un dato o estamos hablando del mar, una forma de unir en un mismo elemento todos los estados de la palabra. Era un equipo formado por arquitectos, por programadores creativos, por artistas digitales, por publicitarios. A este equipo le planteamos el primer reto: cómo mezclamos arte, tecnología y generamos un punto de encuentro. Somos una veintena, treintena de agentes distintos, con distintos perfiles. También la exposición es un reflejo de ese carácter multiagente. Y en ese sentido también las palabras son las que nos están uniendo, ¿no? De repente hablamos un lenguaje común que yo no diría que es el español o el castellano, sino es más un lenguaje artístico, ¿no? Podríamos incluso estar hablando en otro idioma, que es el que de alguna manera estamos intentando entre todos incorporar a la instalación. Cada vez que una palabra sale de la impresora, se convierte en una pequeña pieza de lo que llamamos el mar de palabras, una superficie que simula una geometría de mar, una onda y que a la vez pretende ser un espacio inmersivo. Estamos llegando. Estamos llegando. Y así era. Pues ahí estaba el mar y del otro lado del mar estaba el mundo. El videoarte resume lo que es la palabra dicha. Contempló desde la ventana el mar aletargado por el medio de las cuatro. Sin esa palabra leída no fluye el resto de la instalación. Después de ratificar la botonadura de la sotana con la atención lánguida de los dedos, existe esa frase que dice: y el verbo se hizo carne. El torrente irreparable de los días que ya ni él ni ella podían detener. Nos interesa mucho poner a dialogar justamente la palabra escrita con la palabra del cuerpo.
Me gusta mucho pues, pasar de la palabra dicha o de la palabra bailada que se ve en el video, pasar allí a estas máquinas muy misteriosas produciendo esas palabras. La transición entre esa palabra leída a una palabra física la hace un software que reconoce esa palabra que se está leyendo, la convierte en una palabra 3D y luego se manda a las impresoras para que las impresoras puedan imprimir eso. Ahí fue donde surgió la necesidad de hacer un software que transformara la palabra dicha en una palabra digital tridimensional que sea luego la que se imprimiera. Es un software que nos ha servido para hacer visible el proceso de un estado a otro, tanto como para nosotros generar las palabras 3D. Los primeros niños que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba por el mar se hicieron la ilusión de que era un barco enemigo. El siguiente paso es cómo esas palabras se mueven en Internet y pueden llegar a meterse en otro universo, que es el que vemos en el mar de la pantalla. En esa pantalla va a haber una representación de un sistema de oleajes que está relacionado con el mundo digital. Lo que hicimos fue tomar la referencia del mar como un sistema de oleaje y la referencia de la palabra como una especie de corriente digital en la cual nosotros tomamos datos y afectan ese mar. Estamos leyendo constantemente por Twitter la frecuencia de las palabras que se imprimieron y a través de cómo va cambiando esa relación de palabras también va a afectar el cómo se despliega visualmente este mar. Hemos destilado el sonido de las impresoras, que sean las propias impresoras las que estén haciendo música. La persona que entra allí se encuentra un mar de armonías que le van conduciendo. Y una vez llega al mar, es una inmersión casi real. ¿Por qué no hacer que la gente pueda interaccionar a nivel sonoro con el mar? Igual que cuando estás en la orilla y le das una patada al agua. ¿Por qué no crear algo así con nuestro mar sintético de palabras que hemos creado? Teníamos un reto más, que era ser capaces de llevar la exposición Travesía más allá para todo el mundo, abrirla a todo el mundo, y para ello vimos que la única forma era hacerlo a través de Internet y creamos losestadosdelapalabra.com. Para nosotros fue un reto muy interesante el haber podido participar en este proyecto que rinde un homenaje a la palabra de Gabriel García Márquez, que es uno de los reinventores de la palabra. Él trabajaba la palabra como el más dedicado de los orfebres porque creía firmemente en la repercusión que tiene la palabra sobre la realidad. Era un ideólogo de la palabra. Tenía muy claro cuál tiene que ser el camino de la palabra en la era digital. Nos decía que nos olvidáramos de unas reglas que la encierran y pensáramos como única regla la idea de liberarla. Es como si hubiéramos metido a García Márquez en una olla y lo hubiéramos evaporado, ¿no? Y nos hubiéramos quedado con la esencia. Es realmente una remezcla. Estás tomando segmentos identificables de una pieza que otra persona conoce y produciendo un canto propio sobre estos textos, transformándolos en algo que no pretendían ser. Esa es la magia que tiene el proyecto de la Travesía de la Palabra con lo que fue la visión de nuestro Premio Nobel de Literatura cuando le entregó casi que ese poder sobrenatural a la palabra. Y lo que más me fascina de este proyecto es precisamente que no es un proyecto artístico desde el punto de vista tradicional del arte. Me gusta pensar que es algo que se parece al arte, pero es un proyecto de comunicación, es un proyecto que tiene un valor real, tangible hacia el cliente. Yo creo que este es un proyecto que realmente es mini, 100%. Es un proyecto de crear una experiencia significante, una relación
con la gente que realmente importe. Hablamos de sueños, hablamos de literatura, hablamos de lenguaje. Aparece un dios de palabras en forma de olas. La gente genera rituales de manera automática y sentida. Ojalá logremos transformar la relación entre empresas y personas, no tanto por las personas en sí, que lo necesitan, sino por las empresas mismas, para que logren entender que la manera de ser importantes es poner a la gente en el centro.